su circulación, predecir cómo cambios en las presiones o resistencias pre y postcapilares alteran el movimiento de los fluidos, y por último, reconocer los factores que pueden generar el edema, ¿sí? Entonces, al finalizar la clase de hoy, deberíamos poder completar todos y cada uno de estos objetivos que están dispuestos en el trabajo práctico. Bien, espero que hayan tenido tiempo de haber visto la clase, de haber leído por lo menos el material que se les indicaba en el trabajo práctico, ¿sí? Así se puede interpretar mejor todo lo que vamos a explicar en esta hora y media. Sin más preámbulo, comencemos. Vamos a ver que en el punto número 1, ¿sí?, nos describe un texto donde nos van a explicar cuáles son los distintos mecanismos por los cuales se producen cambios en lo que es la permeabilidad capilar. Y vamos a ver que entre ellos se va a encontrar la lesión endotelial directa, ya sea por quemaduras, traumatismos, por tóxicos exógenos o lesiones químicas, contracción de las células endoteliales mediadas por mensajeros químicos proinflamatorios, modificación de uniones endoteliales por mensajeros químicos, transitosis aumentada por acción de mensajeros químicos, ¿sí? Ahora nos vamos a enfocar en los últimos tres, ¿sí?, que estuvimos leyendo, y vamos a explicar, ¿sí?, cómo se van a ir produciendo estos mecanismos y cómo genera cambios en la permeabilidad del capilar. Y acá nos nombran una serie de mensajeros químicos, que son los más importantes, que van a modificar la permeabilidad capilar, ¿sí? Uno de ellos es la histamina, ¿sí?, que es una amina vasoactiva que se almacena en células preformadas, como los mastocitos principalmente, ¿sí?, y que esta se va a liberar, ¿sí?, ante lesiones físicas, como ya sea por trauma, por frío, por calor, o cuando hay una unión de un anticuerpo, ¿sí?, a los mastocitos. Este mensajero químico se va a unir a un receptor transmembrana llamado H1, y lo que va a hacer es generar una vasodilatación arteriolar, ¿sí?, y un aumento de la permeabilidad. Posteriormente hay unos gráficos en el trabajo práctico donde más o menos se explica cómo es el mecanismo de la histamina, así que ahora a continuación lo vamos a ver, ¿sí? Luego nombra a los leucotrienos y a las prostaglandinas, que son metabolitos del ácido araquidónico, ¿sí?, que el ácido araquidónico, por medio de la fosfolipasa A2, ¿sí?, va a generar dos cascadas, ¿sí?, una de las ciclooxigenasas y otra de las lipooxigenasas, y por medio de las ciclooxigenasas se van a generar lo que son las prostaglandinas, ¿sí? Las prostaglandinas tienen distintas características estructurales, y hay de distintos tipos, ¿sí? Y las más importantes para la inflamación, en este caso, son la PGE, la PGD, la PGF y la PGI2, ¿sí?, que es una prostaciclina. Y bueno, y cada una de ellas, ¿sí?, tiene como funcionalidad final, ¿sí?, generar una vasodilatación, ¿sí?, y aumentar la permeabilidad del capilar. Además, cada una de estas prostaglandinas van a participar en lo que es la patogenia del dolor y de la fiebre también. Bien. Los leucotrienos, por otro lado, ¿sí?, van a salir desde lo que es la cadena o esa cascada
de las lipoxigenasas, ¿sí? Se van a formar estos leucotrienos y se van a presentar principalmente en los leucocitos, y también la función que van a tener es de aumentar la permeabilidad vascular. Después, otra de las sustancias, otro de los mensajeros químicos que tenemos son las citocinas como el factor de necrosis tumoral, que principalmente está implicado en los procesos inflamatorios, ¿sí? Y una de las funciones que también vamos a ver a continuación en uno de los gráficos, en una de las figuras, es que genera un aumento también, o un cambio, mejor dicho, de permeabilidad en las células. Además tiene funciones que genera receptores que van como el ICAM o el BCAM, que son receptores que van a fijar leucocitos, ¿sí? Ahora más adelante lo vamos a ver más claro. La sustancia P, ¿sí? Que es un neuropéptido, perdón, que se secreta principalmente en los nervios sensitivos, ¿sí? Esta sustancia P principalmente va a ser conductora del dolor, ¿sí? Pero también genera cambios en la permeabilidad vascular, ¿sí? La bradicinina, que es una cinina, propiamente dicha, también va a generar un aumento en lo que es la permeabilidad vascular y va a inducir una contracción en lo que es el músculo liso y también una vasodilatación. Y por último, el factor de crecimiento endotelial vascular, ¿sí? Es una proteína sintetizadora que en la etapa embrionaria está implicada en lo que es la vasculogénesis y en, en las inflamaciones crónicas, ¿sí? Produce angiogénesis. Es un potente vasodilatador y también produce cambios en lo que es la permeabilidad del capilar, ¿sí? Fíjense que todos y cada uno de ellos tienen como función similar lo que son los cambios que se producen en la permeabilidad del capilar, ¿sí? Fíjense ahora que a continuación de este punto había una serie de gráficos, ¿sí? Donde nos explican de alguna u otra forma cómo se produce ese cambio en la permeabilidad del capilar. Fíjense, acá tenemos lo que es el factor de necrosis tumoral, o TNF, que se une a un receptor, que es el TNFR, que tiene dos receptores TNFR1 y 2, ¿sí? Y empieza a desencadenar, ¿sí? Una serie o una cascada de segundos mensajeros que van a ir activando distintas sustancias que van a tener como finalidad generar ese cambio en la permeabilidad. Y fíjense, esta unión del factor de necrosis tumoral a su receptor, y en presencias de las NOx van a activar o hacer una activación sobre una proteína que es el RAC, y ¿sí? Va a generar especies reactivas de oxígeno, que es el ROS, y el ROS va a activar a su vez distintas tirosinas quinasas y fosfatasas que van a contribuir a lo que es la desestabilización de las uniones estrechas que hay entre las células endoteliales, ¿sí? Generando una abertura, una separación, ¿sí? Entre la célula vecina, ¿sí? Y eso va a generar que haya un aumento, en este caso, de la permeabilidad a través de la vía paracelular. A su vez,
tenemos factores, ¿sí? Que como le decía recién, van a producir o van a generar que tanto los receptores ICAM1 como BCAM1 se adhieran a la membrana de lo que es el endotelio, y esto va a permitir fijar, ¿sí?, a leucocitos que posteriormente, por vía transcelular, ¿sí?, van a ir hacia el intersticio. ¿Sí? Esa es una de las de cómo el factor de necrosis tumoral modifica de alguna u otra forma la permeabilidad del capilar. Luego tenemos el factor de crecimiento endotelial vascular, ¿sí?, y la trombina. Bien, fíjense que en este caso tenemos dos células endoteliales con su unión estrecha, ¿sí? Y acá hay un cambio, ¿sí?, que se produce en la unión y por ende en la permeabilidad de la célula, ¿sí? Fíjense cómo el factor de crecimiento endotelial vascular se va a unir a su receptor, que es el VEGFR2, ¿sí? Y acá nuevamente se produce una serie de cascadas, ¿sí?, de segundos mensajeros, donde como finalidad en este caso va a ser separar, ¿sí?, las uniones adherentes, y por otro lado la trombina lo que va a generar son cambios en lo que es el citoesqueleto de la célula, ¿sí?, para que también haya un cambio conformacional dentro de la célula, y eso va a permitir que haya mayor permeabilidad capilar. ¿Sí? Fíjense que si buscamos algo en común con estos dos gráficos, principalmente vamos a ver que actúan sobre lo que son las uniones adherentes de las células contiguas. Y en este gráfico, en el tercero, ¿sí?, vemos otra vez una barrera endotelial íntegra, ¿sí?, y en este caso tenemos la histamina que se va a unir a su receptor, el H1, ¿sí? Y acá también se va a generar una serie de segundos mensajeros, que en este caso, ¿sí?, va a ser el ROC el que va a actuar sobre lactomiosina, ¿sí? Y en este caso se va a producir una contracción de la célula, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente actúa sobre el complejo de lactomiosina, y estas uniones estrechas, ¿sí?, que hay entre cada una de las células se van a empezar a separar, y el espacio que va a quedar entre ellas va a ser más grande. Por ende, también se va a producir una modificación en lo que es la permeabilidad vascular. ¿Sí? ¿Se entienden los gráficos? Fíjense en Profe, sí, ¿puede volver a explicar, por favor, a partir de lo que hace el rock? el, El rock. este, Sí, el por bueno, favor. principalmente lo que hace es actuar junto con el MLSK sobre la actiomiosina, ¿sí? Y esto lo que hace va a ser generar una contracción de la célula endotelial, ¿sí? Se va a contraer, se va a cortar, se va a achicar, ¿sí? Y esto va a repercutir sobre las uniones focales adherentes que hay entre célula y célula. Por ende, todo lo que es el espacio intercelular se va a ver modificado, ¿sí? Fíjense acá arriba que dice que hay una interrupción de la barrera vascular, ¿sí? Fíjense cómo el espacio se va ensanchando, y ese ensanchamiento del espacio entre célula y célula va a generar ese cambio de la permeabilidad vascular. ¿Se entiende? ¿Se entendió ahí? Sí, se entendió, profe. Perfecto, genial.
Bueno, y fíjense acá, todos entendieron el punto número 1, ¿verdad? ¿Se Sí, entendió profe. bastante? ¿Sí? Sí, No- sí. Sí, profe. Bien. Bueno, en el punto número 2, fíjense que tenemos un modelo gráfico, ¿sí? Donde representa un capilar, el espacio intersticial y un capilar linfático, ¿sí? Fíjense las distintas em, a ver, acá hay una pregunta en el chat donde me dicen si hay que saber estos procesos paso a paso y cuál es el producto final, digamos. A ver, la idea es que mínimamente sepan cómo actúa cada uno de estos mensajeros químicos, ¿sí? Por ahí esas vías moleculares son un poquito complejas de acordarse, ¿sí? Pero por ahí fíjense que había resaltados algunos nombres claves, ¿sí? En los cuales ustedes pueden centrarse y decir, bueno, a partir del rack pasa esto, a partir del ROA pasa esto, ¿sí? Entonces por ahí son cosas que deberían poder acordarse, aunque sea. Sí, por ahí este trabajo práctico se hizo más que nada para que ustedes piensen y razonen. El Guyton sí solamente describe como la parte, digamos, básica del sistema linfático, y este trabajo práctico estaba más que nada para desarrollar la capacidad de pensamiento que tienen cada uno de ustedes. Eh, Solamente el capítulo de Guyton daba como una breve introducción, y la finalidad de estos trabajos prácticos es que ustedes puedan pensar e interpretar lo que cada uno de los gráficos les estaba indicando. Estos gráficos en el libro no los van a encontrar porque son gráficos de distintos papers o distintos trabajos de investigación. Entonces, en un libro convencional de fisiología, digamos, dudo que vayan a encontrar uno de estas gráficas. Están hechos principalmente para que ustedes puedan pensar y razonar. Por eso también están las preguntas, ¿sí? Que están al lado de los gráficos. No sé si soy claro con lo que quiero decir. Pero no, este tema en particular, después hay muchos de otros temas que están desarrollados en el trabajo práctico y que por ahí tienen una resolución un poquito más sencilla con con el libro de fisiología que recomienda la cátedra o el práctico, ¿sí? Entonces, lo que les decía es que en el gráfico, ¿sí? Muestran las distintas presiones, ¿sí? Que hay tanto en el capilar como en el intersticio, y cómo todas estas fuerzas llevan hacia que haya una filtración a nivel del capilar linfático, ¿sí? Entonces, acá dice que mencionemos los componentes restantes del intersticio y cuáles son las propiedades que estos componentes restantes le van a dar al intersticio, ¿sí? Y por ahí los que falta nombrar son las fibras reticulares y las fibras elásticas, que lo que le van a dar al espacio intersticial Profe, es... perdón, se le cortó justito ahí. No, Ah, no se escuchó. ¿te escucha ahora? Sí, sí. ¿Me escuchan bien? Bueno, digo que uno de los componentes que le va a faltar en este caso al intersticio van a ser las fibras reticulares y las fibras elásticas, que como propiedad física lo que le van a dar es esta distensibilidad, ¿sí? Propia del intersticio, ¿sí? Entonces, de ahí lo que vamos a saltar es al concepto de complacencia, ¿sí? Que la complacencia es el delta del volumen sobre
el delta de presión. Bien, recuerden que para que haya una filtración directa hacia el capilar linfático debe existir una diferencia de presiones, ¿sí? Entonces, si ingresa un volumen determinado, en este caso al intersticio, eso va a generar un cambio de presión, lo cual va a generar una presión neta de filtración hacia el capilar linfático, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que es el concepto de complacencia, ¿sí? Profe, ¿lo puede volver a explicar, por favor? Sí. Dijimos que las fibras, que los componentes que faltaban, ¿sí? Son las fibras reticulares y las fibras elásticas, principalmente. Estas dos estructuras, lo que le van a conferir, o lo que le van a dar, ¿sí? Al espacio intersticial, es distensibilidad, que es la propiedad física que va a tener. ¿Bien? ¿Me explicó? ¿Hasta ahí? Esa distensibilidad la vamos a traducir como complacencia, ¿sí? La complacencia dice que ante pequeños cambios de presión yo puedo generar un volumen X, ¿sí? Entonces, si un espacio es complaciente, ¿sí? Se puede distender, va a ingresar un gran volumen. Es como lo que sucede en el pulmón, ¿sí? Si en el pulmón hay pequeños cambios de presión y yo puedo ingresar un volumen, lo mismo sucede con el espacio intersticial, ¿sí? Ante pequeños cambios de presión, yo puedo introducir un gran volumen de líquido. ¿Me explicó? Sí, profe. Bien, entonces, para que haya una presión neta de filtración, en este caso, yo tengo que mi espacio intersticial es distensible, entonces puede haber un volumen dentro de ese intersticio, o sea, genera un cambio de presión, ingresa un volumen, y ese volumen, ¿sí? Puede llegar a filtrarse hacia el capilar linfático, que sería este, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa si nosotros tenemos un tejido que es muy complaciente versus un tejido que es poco complaciente? ¿Sí? Fíjense en las curvas de acá abajo que tenemos el volumen intersticial en función de la presión intersticial, y acá tenemos que un intersticio con una alta complacencia, ¿sí? Como por ejemplo es el tejido subcutáneo. Fíjense donde pequeños cambios en la presión va a generar el ingreso de un gran volumen, ¿sí? Como sucede, por ejemplo, en los edemas, ¿sí? Pero, en aquellos tejidos que tienen baja complacencia, como por ejemplo el tejido cerebral, ¿sí? Donde los cambios de presión que se producen son mínimos, ¿sí? Por ende, el volumen de líquido que va a haber tiene que ser menor, ¿sí? Es decir, que no es un tejido distensible, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el tejido cerebral tendría mucha distensibilidad, se produciría un edema cerebral, ¿sí? Y el edema cerebral trae muchísimas complicaciones a nivel neurológico, ¿sí? Que puede llegar a generar muerte del tejido cerebral, ¿sí? Entonces, por eso, este tipo de tejido es menos complaciente, ¿sí? El intersticio es menos complaciente, ¿sí? Distinto a lo que es el tejido celular, al tejido subcutáneo, ¿sí? Donde se puede almacenar una gran cantidad de volumen, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿se entendió ese concepto? Profe, yo tengo una duda. Sí. Entonces, con respecto a lo que sería el gráfico, lo que sería
la curva roja. O sea, se referiría a que a pesar de que haya un aumento de la presión, por ejemplo, de los capilares del cráneo, no va a haber, ¿cómo se dice? Una filtración mayor. ¿Cómo? No habría una filtración mayor en los capilares cerebrales, por ejemplo, a pesar de que haya un aumento. Exactamente, lo que produce, ¿sí?, el aumento de la presión intracraneal. A ver, si hay un aumento de la presión intracraneal, es claro que va a ser producto de que hay un mayor volumen dentro de ese tejido. Bien, pero en este caso, lo que debería pasar es que la presión no debe aumentar. ¿Me explico? Sí, pero no entiendo. Perdón. Fíjate que cuando hay una alta complacencia, por ejemplo, seguimos en el tejido subcutáneo, ¿sí?, que es más distensible, ¿sí?, puede haber un gran volumen, ¿sí?, como sucede en el edema, por ejemplo, de los miembros inferiores, donde hay una gran cantidad de acumulación de líquido en el espacio intersticial, ¿sí?, porque el tejido Es laxo. exactamente, tiene esa capacidad de distenderse. Claro. ¿Bien? En cambio, en el cerebro, como es un tejido bajo en complacencia, ¿sí? Sí. ¿Me explico? Sí, sí. La presión que hay dentro No puede aumenta ser el constante. espacio para que entre el volumen del líquido. Exactamente, y además, esa presión debe ser constante o variar muy poco, ¿sí?, para que no se genere un edema cerebral, ¿sí?, para que no haya una acumulación de líquido dentro del tejido cerebral. Por eso tiene baja complacencia. Bien. Gracias. En el caso de, ¿se escucha? Sí, En el caso del cerebro, por ejemplo, cuando aumenta la presión, y en este caso debido a la complacencia no aumenta el volumen, se genera, o sea, la presión coloidosmótica del capilar, en este caso, o sea, generaría que se genere una absorción en vez de la filtración, como para que se equilibre eso. ¿O cómo se haría? exactamente, sí. Ah, Sí, sí. Recuerden que la presión tanto oncótica como capilar se deberían, digamos, anular para que no haya una filtración. ¿Sí? ¿Se entiende? No, profe, en el gráfico, bueno, estoy confundido. En el gráfico, porque el gráfico lo veo yo que en la parte del cerebro dice que sí aumenta la presión, lo que no aumenta es el volumen, pero le entendí que decía usted que la presión tampoco aumentaba en el cerebro. Claro, la presión se debería mantener constante, ¿sí? Se debe mantener constante para que no haya un cambio de volumen. ¿Sí? Si la presión aumentara, ¿sí?, es porque porque va a haber mayor cantidad de volumen dentro del espacio intersticial. ¿Sí? Nosotros tenemos una presión intracraneal que varía entre 8 y 10 milímetros hasta 12 milímetros de mercurio, y esa presión, ¿sí?, debe ser constante o varía poco. ¿Sí? Entonces, si yo traspolo eso a lo que estamos hablando, la presión tiene que mantenerse constante para que no haya cambios de volumen. Acordate que el concepto de complacencia es pequeños cambios en la presión generan cambios en el volumen. ¿Me explicó? Sí, profe. Bien. Fíjense, ya como para dar un ejemplo más, ¿sí? Fíjense que las integrinas,
a ver, todo lo que es las fibras de colágeno, las fibras reticulares y las fibras elásticas van a estar contenidas principalmente por las integrinas, ¿sí? Y eso es lo que le va a conferir esta capacidad de distenderse o no al espacio intersticial, ¿sí? Entonces, cuando esa capacidad de extensibilidad se ve sobrepasada, ¿sí? Se va a generar lo que es el edema, ¿sí? Y, por ejemplo, aquellas personas que pasan mucho tiempo sentada en una oficina, que tienen poca movilidad de los miembros inferiores, suelen desarrollar, ¿sí? Edemas de miembros inferiores. Entonces, ¿cómo hago? O la pregunta sería, ¿cómo hago para ayudar al espacio intersticial para aumentar esa presión dentro del intersticio y que no haya pasaje, ¿sí? De líquido hacia el intersticio y que los capilares linfáticos no tengan la capacidad de absorberlo? Lo que tengo que hacer es aplicar una contención externa, ¿sí? Para ayudar al espacio intersticial, como por ejemplo son las vendas elásticas, ¿sí? O las vendas de contención elásticas que se aplican sobre los miembros inferiores para tratar de evitar el edema y ayudar al retorno venoso, entre otras tantas cosas. O bien también se suelen utilizar las medias de compresión, ¿sí? Elásticas, que eso lo que va a mantener es generar una mayor presión dentro del intersticio para que el volumen, ¿sí? De líquido no sea excesivo dentro del intersticio y se pueda reabsorber en el capilar linfático. ¿Se entiende eso? Profe, una pregunta, Sí. porque medio me perdí al final, pero la presión que se hace sobre el intersticio es contra el capilar sanguíneo, digamos, ¿no? Para que no varíe. Lo que vos tratás de hacer es darle mayor presión, ¿sí? A ese espacio para que no sea tan complaciente. Claro, pero, o sea, la presión es para que no varíe el volumen a nivel capilar, digamos, sanguíneo. Para que no haya mayor para que no haya mayor líquido en el espacio intersticial. Ah, está bien, está bien. Para aplicarse una fuerza externa, ¿sí? Imagínate que acá alrededor tengas una pierna, ¿sí? Toda esta parte. Entonces vos le aplicás una venda, lo vendás, y lo que estás haciendo es generando mayor presión en este espacio. Entonces acá va a haber menos acumulación de líquido, porque vos estás haciendo una presión hacia el capilar. Claro. ¿Digo? Ahí entendí. Sí, gracias. ¿Se entendió más o menos a lo que va? Profe, entonces sería que yo hago mayor presión para que aumente la presión hidrostática capilar, ¿sería? No, la hidrostática O del sea, capilar. ¿Sería al no, revés o no? La hidrostática del intersticio. Claro, así es. bien. Pero, o sea, sería para que drene hacia el capilar, no hacia el sistema linfático. Para contener que vos en ese momento, en esas 8 o 12 horas que estás trabajando o estudiando, ¿sí? Y no tenés movilidad en las piernas, ¿sí? Conocer el efecto de la gravedad que siempre va hacia abajo, entonces el líquido se va a acumular en mayor cantidad en las piernas, ¿sí? Por eso va a haber del lado del capilar mayor presión hidrostática, y entonces eso va a generar una extravasación hacia el intersticio. ¿Bien? Claro. Entonces vos con la venda lo que haces es que este espacio sea menos complaciente, entonces acá vos vas a tener mayor presión, ¿sí? Bien, entonces la presión hidrostática debería ser mayor para generar una gran extravasación hacia este sitio. Claro, pero lo que dice la teoría, o sea, pregunto desde lo que leí, porque lo que te dice la teoría es que cuando aumenta además la presión hidrostática intersticial es que genera presión
hacia lo que serían los vasos linfáticos, en realidad no es que genera presión, sino que ingresa entre las células endoteliales hacia los vasos linfáticos y que eso después genera una presión y eso genera un mayor flujo linfático. ¿Eso también se genera a su vez? Sí. Ah, está Sí, bien, el principio físico, digamos, es el mismo. bien. Profe, Gracias. y en el caso de aplicar esa venda, puede ser de que también sea, digamos, para tener esa presión neta de lo que sería la filtración y la reabsorción, o es solamente por lo que es la complacencia. Exactamente, sí. Sí. Ah, bueno, gracias. Es correcto, sí. ¿Se entiende? ¿Se entendió el punto 1 y 2? Sí. Sí, profe. Sí, todos lo lograron captar. Sí. Profe, mi última pregunta. A mayor flujo del capilar, o sea, del linfático, mayor fuerza tiene para impulsarlo, ¿no? ¿Cómo, Porque perdón? siempre Porque se llega a un cortó. límite. ¿Cómo? Perdón, pues se O cortó sea, a justo. mayor flujo en el capilar linfático, o sea, en el linfático, mayor fuerza tiene para impulsarlo, ¿no? Exactamente, sí. Ahora Mati va a tocarme ese tema en los puntos subsiguientes. ¿Pero se entendieron estos puntos? Sí. ¿Punto 1 y 2? Sí. Sí, profe. Sí, se entendieron. Bien. Perfecto. No hay dudas, ¿verdad? Si no lo explicamos, todas las veces que haya que explicarlo, no hay problema. No tengan vergüenza, pregunten todo lo que tengan que preguntar. Entendió, profe. Bien. Bueno, Mati, te paso la posta. Dale. Si querés, dejá de compartir, yo comparto el PowerPoint que tengo y seguimos. Dale. Perdón, no te pregunté si tenías algo que agregar. No, está bien. Después por ahí repasamos el tema. Yo creo que se les hace algún embrollo con el tema de lo que es la compliance y la complacencia y la relación de la presión con el volumen. Sí. Pero después por ahí lo repasamos al final. Dale. Yo, digamos, logré entender bastantes cosas de lo que dijiste. Bueno. ¿Ahí se ve mi pantalla por casualidad? Ahí sí, perfecto. Dale, 10. Bueno, chicos, gusto compartir este espacio con ustedes. Vamos a seguir lo que se planteó en el trabajo práctico. En la pregunta 3, hablando sobre la unidad microcirculatoria, que es la que vemos arriba acá a la derecha, constituida por arteriolas, por vénulas, capilares y el sistema linfático. La pregunta es, ¿cómo ingresa el líquido al capilar linfático si el intersticio tiene presión de 0 puede llegar a ser negativa? Esto lo vamos a entender con un gráfico un poquito más adelante, pero la cuestión es que el sistema linfático habitualmente tiene un flujo constante, que obviamente aumenta su velocidad de flujo a medida que el intersticio aumenta la presión. Pero ya con ese flujo que se genera arrastre, digamos, de todo lo que es el líquido intersticial y todo lo que tiene alrededor. Por eso, pese a que en el intersticio, si uno lo mide, que ahora vamos a hacer un gráfico, la presión es negativa, por este flujo constante que tiene el líquido linfático hace que se succione todo lo contenido alrededor, ¿sí? Esto lo vamos a explicar bien con un gráfico de Guyton, habrá una diapositiva más adelante, pero eso sería la respuesta. Cuando menciona acá lo que es un linfangión, que vemos que es el segmento de un vaso linfático, lo que propone es, obviamente, la definición de los componentes de lo que es el linfangión, y acá vemos la estructura del linfangión, en la cual el linfangión es un segmento que tenemos del endotelio linfático. Es una estructura funcional, en realidad, donde tenemos dos válvulas, que una, por ejemplo, en este lado se cerró, y esta se abrió y genera un flujo unidireccional. Ustedes saben que todos los linfáticos generalmente tienden a drenar sobre el conducto torácico, que a su vez drena hacia el sistema venoso central a través de las venas subclavias. Y un poco el objetivo de esto era preguntar o analizar cuáles son los componentes, ¿sí? Un poco acá lo que podemos ver por fuera son las células musculares, que esto vamos a ver que
en otra de las preguntas que menciona es que se activan o se despolarizan cuando se genera distensión del endotelio linfático por acumulación de líquido y generan obviamente una presión intrínseca. Como en este caso la válvula está cerrada, simplemente por una cuestión de mayores, donde acá hay mayor presión a menor presión, se va a dirigir hacia el próximo, linfangioma. Otro de los componentes que tenemos, bueno, acá en las flechitas lo que ustedes ven es el movimiento del fluido, ¿sí? Que sigue una dirección. Acá podremos encontrar células del sistema inmune, diferentes tipos de macromoléculas que vamos a ver en la otra pregunta, y obviamente fluido, ¿sí? Y este es un sistema que, si ustedes analizan el sistema venoso, es un sistema valvular. Lo que evita es que, que tengamos, regresión, y justamente es un sistema que nos permite a nosotros drenar y evitar que tengamos edemas, sobre todo como por una cuestión de presiones en los miembros inferiores, nos facilita eso. Bueno, acá entonces ya mencionamos la primera parte, que es ver cuáles son los componentes de cada un linfangioma, y la próxima pregunta es esta, que es analizar este gráfico en las ordenadas hacia arriba a la izquierda. En realidad lo que se están midiendo son valores de presión, y acá, se hace a continuación, donde vemos que hay diferentes tipos de linfangiones, en la cual en una se empieza a acumular mucho, tejido linfático, y esto hace que si uno mide la presión acá, se condice con el gráfico, que estamos con un pico de presión, de unos 15 milímetros más o menos. Y esto, una vez que se contraen las células musculares y el líquido sigue avanzando hacia adelante, obviamente cae la presión para volverse a llenar, y es como un ciclo que si uno lo mide va a hacer esto en forma, dinámica. Y un poco lo puse acá como para que quede. Y la pregunta de abajo es cómo generamos las contracciones espontáneas o miogénicas del músculo lisolinfático. Esto como cualquier tipo de músculo, en el cual por este estímulo, de distensión, se genera obviamente aumento del umbral del potencial de membrana, de reposo hasta el umbral, y eso hace que se dispare el potencial de acción, generando la contracción de las células, de la célula muscular. Y esto está mediado por canales de sodio y calcio que son mecanodependientes. Bien. Vamos para atrás. Perfecto. Después mencionaba en una parte es cómo yo genero, cómo se genera, hasta ya lo contestamos, es que armemos un gráfico relacionando lo que es la presión intersticial y el flujo linfático. Y esto lo relacioné con otra pregunta porque más o menos es algo gráfico. Esto está sacado del libro de Guyton, medido en perros, se midió con una micropipeta o algún otro método de estudio, se puede medir lo que es la presión del intersticio, que es esto PT, que lo vemos acá, en las abscisas, y las ordenadas del flujo. Fíjense que ya presión negativa del intersticio, que es -6, -4 milímetros de mercurio, ya podemos ver flujo, ¿sí? Entonces, y el máximo, potencial de flujo, o máximo aumento de flujo, se produce prácticamente cuando estamos llegando a cero, ¿sí? Llegando a cero porque es como aumentó, esto para que ustedes lo piensen, tenemos, supongamos, una unidad microcirculatoria, tenemos el líquido, para que voy a mostrarlo acá porque me parece más gráfico para abajo. Tenemos esto, que esto es la unidad microcirculatoria, con otro gráfico. Acá lo que nosotros tenemos es diferentes tipos de capilares, y vamos a tener el gradiente en la parte, arterial del capilar, es donde se genera mayor presión hidrostática, que hace que el líquido salga en intersticio, y en la vérula tenemos, y en el extremo, venular del capilar es donde tenemos menos presiones. Pero la cuestión es así: supongamos que tenemos una presión hidrostática dentro del vaso muy elevada, que supera a la presión oncótica intravascular y a la presión hidrostática intersticial, o sea, me genera filtración. Todo este exceso de filtración de líquido hace que esto ingrese a los capilares linfáticos y se drene el exceso, como para tratar de llegar es como una homeostasis, para tratar de llegar a un nivel, normal. Y estos son mecanismos, constantes. No es que
un solo punto hacia una cosa. Hay que integrarlo porque es como diferentes procesos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que, como vimos recién, que aumenta la presión hidrostática del capilar, pasa mucho líquido al intersticio, por eso vemos que va aumentando la presión hidrostática, y llega un momento que sigue aumentando la presión hidrostática hasta que llegamos a un valor de 2-3 milímetros de mercurio, en el cual ustedes ven que ya no hay flujo linfático, ya pasa a ser una recta, o sea, no sigue subiendo esto, no sigue. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que ese exceso de flujo, ese exceso de líquido que llegó al intersticio, que al principio fue bárbaro porque me aumentó la velocidad del flujo linfático relativo, cuando llegó a esta altura, el exceso hace que también comprima a los capilares linfáticos. Entonces, eso es como que yo estoy agarrando, digamos, para explicar de una manera, el conducto que me está drenando, lo estoy apretando, entonces, por eso ya a partir de ese momento no tenemos más flujo. Esto me logran entender este gráfico, es importante que lo entiendan porque si entendés esto, entendés la relación de lo que pasa con el líquido. Sobre este gráfico, ¿alguno tiene alguna duda? No sé si lo conocen o lo vieron. Eso es lo que se habla de la velocidad de flujo máxima, ¿no? Exacto. Sí, este en realidad es flujo linfático relativo. Por eso, la velocidad de flujo linfático máximo está condicionada por las presiones del intersticio. Cuando vos tenés tendiente a cero, generalmente tienden a ser máximas, y cuando llegó a este punto, como dijiste vos, la velocidad máxima, porque el líquido intersticial ya está comprimiendo el capilar, entonces no puede avanzar el flujo. ¿Sí? ¿Alguno le quedó alguna duda de este gráfico? Profe, y en ese punto de compresión, Sí. ¿ahí es donde ya no puede empezar a correr más la linfa y se va formando el edema? ¿O cómo es? Porque no entiendo. Exacto. O sea, ¿la presión es sobre el flujo linfático o sobre el capilar? Exacto. La presión es sobre el intersticio, ¿sí? Pero lo que vos ves acá es lo que vos dijiste recién. En estos valores, si supongamos que medimos con una micropipeta la presión en el intersticio, a esta altura más o menos, que serán casi 3, suponete, no detecto, digamos, prácticamente aumento del flujo. ¿Me entendés? Llegó, o sea, uno en esta curva lo que ve para arriba es el flujo linfático relativo, y llega un momento que si, yendo al caso que dijo Fede, nosotros agarramos la venda y apretamos con toda y cerramos cualquier tipo de flujo, ahí tenés flujo cero. Suponete que es un torniquete así extremadamente tenso, ¿sí? Hay que pensarlo en ese sentido. Pero lo que vos decís está bien. No es que deja de haber flujo, deja de aumentar, digamos. En vez de seguir aumentando el flujo, se mantiene. No es que, si yo calculo que si nosotros seguimos aumentando drásticamente, puede caer el flujo en algún momento y pararse, ¿sí? Pero es importante entender que, y yendo a la pregunta que ven arriba, que a pesar que podés tener en el intersticio un flujo, pero una presión negativa, sigue habiendo flujo a nivel linfático, ¿sí? Y después vamos a ver en otra pregunta el tema del edema para entenderlo, digamos, fisiológicamente, por qué se produce, ¿sí? Bien. Profe, perdón, sí. pero no entendí por favor. nada. Para ahí verlo muy rápido. Bien. No, pasa, no sé, no entendí. Perdón, o sea. Bien, este gráfico, vamos de vuelta. La idea es que entiendan, el objetivo de fisiología es entender. En este gráfico yo tengo la presión del intersticio, ¿sí? Se midió en un perro, este es un trabajo que hicieron. Y acá mido el flujo. El flujo, ¿qué es? El movimiento de líquido, ¿sí? ¿Qué es el flujo? ¿Alguien sabe lo que es el flujo? Porque para él es el flujo y... El flujo es el movimiento líquido en un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, lo que se midió es que en el capilar, con una pipeta, con un estudio que se midió específicamente, se vio que en el intersticio, ¿sí? Hay presiones negativas, -6, -4, -2 milímetros de mercurio, se constató esa presión y a su vez se midió el flujo en el linfático. Y se vio que hay un aumento del flujo, ¿sí? Pese que la presión sea negativa. ¿Por qué? Porque siempre hay un flujo. Y eso hace que, como vimos en el gráfico anterior, se genera un efecto de succión del intersticio, ¿sí? Entonces, esta presión, que es del intersticio, cuando llegamos a -2, -0, vemos que en forma relativa aumenta muchísimo, ¿sí? Eso va aumentando, con una presión 0 hasta una presión 2 del intersticio. Siempre medimos las presiones del intersticio. Aumentando hasta que llega un momento que, si esa presión
del intersticio siga aumentando, me va a comprimir los capilares, digamos, vasculares y los capilares linfáticos. Y entonces esa velocidad no va a seguir aumentando el flujo linfático, se va a estancar, ¿sí? No sé si lograste entender lo que es esto. Sí, o sea, por ahora sí, el hecho de que a menor, digamos, presión y, digamos, a medida que va aumentando, ahí sí entiendo que el flujo, digamos, en el linfático va también Por ahí, aumentando. Pero profe, por ahí lo que no entiende el compañero es que nosotros en el intersticio tenemos es negativo ya de por sí. Entonces, cuando nosotros tenemos, por explicarte, un edema, empieza a generarse que entra, por decir, agua, entonces eso genera como que las válvulas que nosotros tenemos en los capilares linfáticos, la presión ya llega al límite, se cierran por la presión que tiene adentro. Eso capaz Exactamente. Exactamente. Es como que vos pienses que agarrás una manguera de jardín y agarrás y le empezás a apretar de afuera. ¿Qué va a pasar con el flujo si yo le empiezo a apretar? Le genero presión extrínseca. Lo que va a pasar es eso, que se va a ir bajando la velocidad del flujo, hasta que en algún momento, si le apreté con todo, cerré el caño, no va a pasar absolutamente nada. ¿Sí? Pero bueno, lo importante y creo que lo anecdótico es entender que pese que hay, como decía, no sé, no recuerdo tu nombre que mencionaste recién, pese que haya presiones negativas en el intersticio, hay flujo linfático que a su vez obviamente es el que genera esto, las presiones negativas, ¿sí? Igual ahora vamos a avanzar y lo vamos a repasar. Bien. En el punto 4, bueno, habla sobre los capilares, el volumen que reciben los capilares linfáticos, y bueno, y lo que tenemos que analizar es cuál es la relación entre la presión del líquido intersticial y flujo linfático. Construye gráfico que la represente, es que es la relación entre la presión intersticial y el flujo linfático, que está mencionado ahí. Después, el modelo adjunto permite visualizar también en parte la composición de la linfa, qué componentes y mecanismos de transporte a través del capilar linfático pueden mencionar. ¿A alguno se le ocurre cuál es la composición de la linfa? Es la misma que la del líquido intersticial, Claro, pero del intersticio. presenta una concentración distinta de proteínas según los órganos que filtre. Perfecto, de 10. Esa es la respuesta, exactamente. Porque ¿qué es lo que absorbe el capilar linfático? Lo que tiene en el intersticio. Entonces, la concentración de lo que tenga, por ejemplo, todo lo que es el tejido linfático a nivel intestinal, que vamos a ver, después de realizar una de las comidas, obviamente se va a estar llenando de kilomicrones, triglicéridos, porque es lo que tiene, digamos, más cerca, ¿sí? Entonces, depende de lo que midamos en diferentes partes del cuerpo del sistema linfático, iremos viendo qué es lo que puede contener. Después menciona, ¿qué mecanismo de transporte a través del capilar linfático puede mencionar? ¿Cuál de todos los mecanismos que ustedes conocen es el más importante para lo que es el transporte a través de los que pueden ver acá? Acá ya están mencionados, igual en el dibujo. Pero para ustedes, ¿cuál es el más importante? Si uno tuviera que elegir uno, que es el más trascendente. Paracelular. Perfecto. El paracelular es el que más, puede llegar a hacer modificaciones, porque ahora vamos a ver un grafiquito, a ver si le puse por acá, perfecto. Por acá, este también es sacado de Guyton. Fíjense que acá uno tiene estos filamentos que son de anclaje, que habitualmente cuando, como mencionamos recién, aumenta la presión del intersticio, se llena el líquido del intersticio, estos son traccionados y generan una apertura, ¿sí? O sea, es paracelular. Y lo bueno es que una vez que se llena esto, se cierra, o sea que actúan como una válvula, ¿sí? Dentro de los mecanismos, yo considero que es el más relevante. Obviamente tenemos otro tipo de mecanismos que son, digamos, a través de ¿cómo se llama? Transitosis, a través de receptores, a través de células dendríticas. Pero el que está por ahí, el que uno lee, que encuentra más en la biografía, el más estudiado es de las aperturas de los espacios intercelulares que actúan como una válvula, ¿sí? Y como dijo uno de los chicos recién, la linfa deriva el líquido intersticial que fluye. Entonces, depende de qué zona del cuerpo tenga, depende de la situación clínica, vamos a tener distintos tipos de líquido intersticial.
A su vez, ¿qué otro tipo de moléculas contiene? Otro tipo de proteínas, glucosa, iones, hormonas, productos también de desecho. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la proteína más importante tanto en el capilar, digamos, vascular como el capilar linfático, que genera, que trabaja mucho o que genera mucha fuerza en lo que es la presión coloidosmótica? ¿Cuál es la más importante? La La albúmina. albúmina. De 10, la albúmina. Es más, les cuento, ahora nosotros en la terapia tenemos una paciente que tiene un problema renal, cuando a veces tiene un problema renal, que es una glomerulonefritis, pierde proteínas por la orina, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la vas a revisar, tiene edema generalizado por todos lados. ¿Por qué? Porque esa albúmina, que es la que genera la presión coloidosmótica dentro de los vasos, digamos, dentro de los capilares y dentro de las arteriolas, no puede retener agua por disminución de esa presión. Entonces, el edema, cuando uno ve el edema, uno piensa, tiene trastornos en el drenaje linfático, que puede ser porque, por ejemplo, cuando se hace una mastectomía, se opera una mama a una paciente, que le hacen toda una linfadenectomía, donde le sacan todo el sistema linfático, van a ver que si tienen a un familiar o conocen a alguien, tiene toda esa zona mucho más hinchada y hematizada. ¿Por qué? Porque le saqué el mecanismo que le permite reabsorber todo ese líquido, ¿sí? Bien. Después, vamos a esta. La pregunta de abajo. Re bien lo que dijeron recién, que digamos que la linfa depende del líquido intersticial que está rodeando obviamente ese tejido linfático. La pregunta es, si la concentración en líquido intersticial de la mayoría de las proteínas alcanza 2 gramos de decilitro y la concentración de flujo linfático procedente de estos tejidos se aproxima a este valor, ¿qué pasa? ¿Alguien sabe qué pasa en el intestino y el hígado, donde los valores, digamos, si uno mide el valor linfático de las proteínas es mayor? ¿Alguien tiene idea? ¿Tiene que ver con la permeabilidad de los capilares del hígado y del intestino? Y de que además el intestino es uno de los que absorbe los nutrientes. Tal cual, tiene que ver con eso. Si la concentración de proteínas de linfa en el intestino delgado es de 4 gramos versus 2 que vimos recién, y el hígado un poco mayor de 6. Eso se ve que en el intersticio las concentraciones son mayores. Entonces uno dice, ¿por qué son mayores las concentraciones en el intersticio? Esto se debe a que los capilares de estos tejidos del intestino delgado del hígado tienen muchos más poros y habitualmente están abiertos. Como dijiste recién, se aumenta la permeabilidad de este tipo de proteínas. Esa es la explicación por qué uno diría por qué tiene mayor cantidad de proteínas la linfa. Nosotros sabemos que la linfa es lo que tenemos en el líquido intersticial. La otra pregunta, ¿qué otras macromoléculas podemos encontrar? Como mencioné recién, tipo de globulinas, proteínas, triglicéridos. Los triglicéridos son cadenas ácido-grasas, obviamente que ingresan en forma de kilomicrones. Por eso te van a ver que si leen un libro donde habla de kilo, o sea, por ejemplo, un kilotórax, que es acumulación de linfa en el pulmón, todo lo relacionado con la palabra kilo con Q tiene que ver con tejido linfático. Y otra cosa importante, no olvidarnos que el tejido linfático participa en todo lo que es el mecanismo inmune, ¿sí? Transportan leucocitos que los llevan a los ganglios, los llevan al vaso y participan en todo lo que es la parte, digamos, del sistema inmune. Bueno, entonces, para repasar, lo más importante es que entiendan de la unidad microcirculatoria esto. Y yo después, ahora terminando esto, vamos a repasar si hay dudas y les voy a explicar la importancia de lo que tiene esto que estamos estudiando para un paciente que tenemos al lado de la cama del paciente, digamos. Entonces, ¿alguien me puede decir cuáles son las 2 presiones, las 4 presiones que participan en lo que es la filtración o reabsorción del líquido intersticial? ¿Alguien se anima? Cuando uno tiene que pensar por qué hay un edema, por qué no hay un edema, ¿cuáles son las presiones? La presión hidrostática sanguínea, la presión oncótica sanguínea, la presión hidrostática del intersticio y la presión oncótica del intersticio. Perfecto, perfecto. Si yo les pongo un ejemplo como les mencioné recién, donde tenemos una paciente con problemas renales que pierde proteínas en la orina. ¿Qué es lo que pasaría con ella? ¿A alguien se le ocurre? O sea, tiene baja concentración de albúmina en la sangre.
¿Por qué se le genera el edema? ¿Alguien lo sabe? Porque presenta una presión hidrostática capilar aumentada y presenta también una presión hidrostática intersticial negativa y la presión oncótica intersticial aumentada. Bien. ¿La presión Perfecto. intersticial nos hace más positiva si en el caso de edema? No, más Probablemente negativa. Depende del momento. Esto como se huevo la gallina. Depende de qué momento lo estés analizando. Supongamos que hoy tenía un valor de proteínas normales y dentro de 5 horas empieza a bajar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza a descender las proteínas, principalmente el albúmina en la sangre, baja la presión oncótica sanguínea. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hace eso? Como baja la presión oncótica sanguínea, es como no puedo retener ese líquido, el líquido pasa al intersticio. ¿Sí? ¿Me entienden? Recuerden que siempre este es un juego de Claro, relación. y tampoco, digamos, el líquido va a poder ingresar al líquido intravascular, ¿o no? Exactamente, tal cual. Es así. Entonces uno tiene que pensar, de las presiones, ¿quién le gana a quién? ¿Me entendés? En este caso, la que yo les mencioné del edema, justamente, tengo la opción que aumento mucho la presión hidrostática, porque, por ejemplo, aumentó la presión hidrostática porque lo dejé con un vendaje puesto, supónganse, y eso hizo que aumentó, se generó edema. O se redujo la capacidad oncótica sanguínea. Esas dos cosas hacen que el líquido dentro del vaso sanguíneo salga del intersticio. Ahora, si a eso yo le asocio que en el intersticio tengo una presión oncótica elevada y una presión intersticial disminuida, va a favorecer todavía más la salida del líquido. ¿Sí? Ahora supongamos otra cosa. Si el caso, digamos, fuera al revés, yo tengo un paciente a la cual yo le agrego, por decirlo en forma experimental, le agrego albúmina a la sangre, ¿qué pasaría en ese caso? Y aumenta la presión, no disminuye. Aumenta la presión oncótica capilar. Sí, Sí. eso. Bien, ¿y qué pasaría si aumenta la presión oncótica? Se aumenta la Distensión capilar. disminuye el edema. ¿Cómo? Aumenta lo que es la absorción y con eso no se disminuye el edema porque aumenta la presión. Exacto. Sería así en ese caso, obviamente, tal cual. Entonces hay que pensar en las dos presiones y pensarla de un lado y del otro para decir, no, en este caso se compensan o en este caso no, tengo una presión hidrostática mayor en el intersticio que en el vascular, entonces del intersticio va a pasar al vascular. Siempre es un balance de presiones, ¿sí? Esto se mantiene en forma dinámica, que no es que le saco una foto y es así. Todo va cambiando y se va regenerando con el tiempo. El tema es que uno para analizarlo tiene que pensar eso. Y un poco acá la foto es lo que uno puede encontrar cuando deja el dedo durante 2 o 3 segundos, se forma la fobia, que es el hundimiento. Eso nos orienta a que hay líquido, digamos, en el tejido celular subcutáneo. Entonces, uno cuando analiza esto, tenemos el paciente enfrente, tiene edema. Bien, ¿por qué tiene edema? Ya tenemos que empezar a pensar la presión oncótica capilar, la presión hidrostática capilar, la presión oncótica del intersticio y la presión hidrostática. Y ver cuál es el juego de fuerzas para decir se va para un lado o se va para el otro. ¿Sí? Bien, ahora la siguiente pregunta, que es también interesante. ¿Los cambios de la permeabilidad capilar pueden generar este fenómeno de aumento de líquido en el intersticio? ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Por qué de golpe si cambia la permeabilidad capilar, de golpe tengo más líquido en el intersticio? Porque permite la salida de más proteínas hacia el intersticio y eso genera movimiento. Perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Isaac. De 10. Isaac. Exacto. Se abre, digamos, cuando aumenta es una de las explicaciones, tal cual, cuando aumenta la permeabilidad capilar, proteínas, por ejemplo, que antes no podían pasar, pasan en el intersticio y eso genera mayor presión oncótica en el intersticio. ¿Y eso qué hace si aumenta la presión oncótica en el intersticio? ¿Qué pasa con eso? ¿A dónde se va el líquido? Hacia el compartimento intersticial. Exactamente, tal cual. Perfecto. Entonces, a eso va la pregunta, porque uno diría, ¿por qué aumenta solo aumenta? Porque en realidad, para que haya un pasaje de líquido de un lado a otro, tiene que aumentar la presión hidrostática de un lado y la presión oncótica. En este caso, más favorable para aumento de la presión oncótica del intersticio. ¿Sí?
¿Alguno ha visto algún paciente con edema? Bueno, nada, es muy sencillo de reconocerlo y es muy habitual en la práctica clínica. Otra causa de edema que es muy importante, que ahora se me viene a la mente, es cuando el paciente sufre lo que se llama trombosis venosa profunda. ¿Alguno escuchó alguna vez nombrar eso? Sí, es cuando se forman trombos en las arterias profundas de las piernas. Exacto, en realidad se forman trombos en las venas profundas, de los habitualmente miembros inferiores, y si ese trombo migra al pulmón, se hace un TEP y el paciente puede fallecer. Es una patología que ustedes van a tener que saber más adelante en algún momento, que es algo frecuente. Pero si vos vas a ver un paciente que tiene sospecha de esta trombosis, lo que vos le ves las piernas, le revisas las piernas, tiene una pierna que está re hinchada, estigmatizada, y la otra está normal. ¿Qué pasa? Se tapó una vena con un coágulo, y eso generó aumento de la presión hidrostática a nivel, sanguíneo. Entonces, desde esa obstrucción hacia abajo está completamente hematizado. ¿Sí? Entonces, en ese caso, cuando se tapó un coágulo en la vena, que lo que hace que el flujo de sangre se pare y se genere más presión, ¿cuál es el mecanismo para que se forme el edema o aumente el líquido intersticial? ¿Alguien me puede responder? El aumento de la presión hidrostática en el capilar. De 10, bien masiva, perfecto, exactamente. Entonces fíjense que estas 4 variables, cuando uno tiene una persona delante o tiene un paciente, bien, le aumentó esto, tenemos que entender cuál es el mecanismo. En terapia intensiva donde yo trabajo, y por lo cual comparto con Fede y acá con todo el grupo de profes, porque esta materia de fisiología es fundamental para entender muchas cosas que al lado de la cama del paciente. Si yo no entiendo lo que el paciente tiene, fisiológicamente no puedo tomar ninguna conducta para mejorar su estado de salud. ¿Sí? Bien. Bueno. Después, 2 palabras de algo práctico. ¿Quedó alguna duda de lo que vimos recién? ¿Se quedó claro el tema de la curva? Por ahí, viste, a veces uno algunas cosas entiende, todo esto obviamente depende de la cantidad de veces que uno lo haya leído, que lo haya visto, pero en principio yo quiero saber si quedó alguna duda importante. Esto pregunten todo lo que quieran, estamos para acompañarlos y repetirlo 1500 veces. Yo sigo estudiando todos los días, hay muchas cosas que no entiendo y sigo preguntando. ¿Alguno le quedó alguna duda importante? No, profe, se entendió. Bueno, para terminar, siempre a mí me gusta llevar esto a algo práctico. Entonces vamos a hacer algo práctico. Bien. Si ustedes, para resumir, 2 o 3 conceptos de unidad microcirculatoria, no solo de linfáticos. Cuando una persona está enferma, todo lo que es esto, que es la función de la unidad microcirculatoria, se altera. Se altera diferentes mecanismos, por ahí se reducen la cantidad de capilares, no funciona bien el sistema de drenaje linfático, o se cierran muchos, ustedes vieron todo lo que son los esfínteres pericapilares, hay diferentes variaciones. Todo eso conduce a que llegue menos oxígeno, nutrientes al tejido celular de diferentes órganos, ¿sí? Y eso conduce que si falla la unidad microcirculatoria, ¿qué es esto? O sea, no le llega a mi tejido la cantidad de oxígeno, nutrientes, ni puedo eliminar los desechos, hace que falle el tejido, que falle el órgano, por ejemplo, falla el riñón, falla el hígado, falla el corazón, y el paciente se muera. La unidad microcirculatoria es vital para la vida, ¿sí? Y acá hay un cuadro que se llama sepsis, que es una respuesta del cuerpo a una infección, ¿sí? Que la sepsis tiene diferentes estadios, pero uno más avanzado donde se genera una alteración microcirculatoria. Este es un capilar, donde acá vemos los glóbulos rojos, leucocitos. En estados de enfermedad, esto se altera, porque se puede estrombosar, se puede tapar, se puede cerrar. Entonces es muy importante que ustedes se lleven que la unidad microcirculatoria es fundamental entenderla, porque nosotros reanimamos, uno obviamente por la materia de fisiología, y 2 porque reanimamos a un paciente tratando de mejorarle la unidad microcirculatoria. Como mencionaron, lo que mencionó Fede, el tema del edema cerebral, un montón de situaciones clínicas que si yo no tengo una buena unidad circulatoria, no le llega el oxígeno, no le llega la glucosa, pasamos a lo que es
anaerobiosis, no producimos la cantidad de ATP necesaria, se muere el órgano, fallece el órgano, funciona mal y se muere el paciente. ¿Sí? Algo que hacemos nosotros en la práctica clínica es agarrar el dedo, no sé si esto algunas lo vieron, lo apretamos durante 10 segundos y soltamos. ¿Sí? Esto lo ideal es cronometrarlo bien, y nuestro tiempo de relleno capilar es de hasta 3 segundos. Hasta 3 segundos es normal. Si nuestro relleno capilar es bajo, nos habla que tenemos hipoperfusión periférica, nuestra unidad microcirculatoria está andando mal. Y lo tengo que corregir, porque si anda mal persistentemente, podemos tener una falla orgánica y una falla multiorgánica y el paciente fallece. Y otra cosa, ya termino con esto, es, ¿y cómo yo veo también, yo veo un paciente, cómo veo yo si tiene alguna alteración en la perfusión periférica? Algo re frecuente y que nosotros vemos es que se llama mottling, o todo lo que es esta red, digamos, de mala circulación periférica que tenemos acá. Nosotros sabemos que por eso nosotros revisamos habitualmente mucho los dedos, las extremidades y las piernas en la terapia, porque nos hablan de la microcirculación, están hablando de la unidad microcirculatoria. Ustedes, si se fijan en el score 2, en esta foto, tenemos unas pequeñas livideces que se llaman esto a nivel de la rodilla, pero aparentemente el muslo y, digamos, la pierna no estarían tan comprometidas. En relación al score 4, que ya tenemos mayor avance de esto, cuando nosotros recibimos un paciente con esta alteración de la microcirculación, con esta extensión en el miembro inferior, es un cuadro de alta mortalidad. Pese que a uno por ahí nosotros intubemos al paciente, lo reanimemos con líquidos, tratemos de sacarlo adelante, cuando ya falló la unidad microcirculatoria y tenemos este signo, que es un signo de gravedad, que es una lividez extrema, el paciente muere. Entonces, es re importante que repasemos y que no les quede ninguna duda de la unidad microcirculatoria, porque es algo que lo van a ver siempre. Cuando ustedes atienden personas, y es fundamental algo, nosotros de la área crítica lo evaluamos permanentemente, ¿sí? ¿Alguna duda que haya quedado, tanto lo de, no sé si Fede me seguiste, si está con nosotros Fede o yo? ¿Sí? Profe, Sí. en el punto 5, la primer consigna, no sé si se me trabó o no lo escuché yo, ¿la resolvimos? Porque ¿Cuál no era sé. el punto 5? Puede que yo me lo haya salteado. A ver, la primera... Ahí, sí. Sí, la primera sí, hablamos sobre las fuerzas estas de Starling, que es la que repasamos hablando del edema, de la trombosis venosa profunda. Claro, serían las dos presiones hidrostáticas y las dos presiones oncóticas, digamos, del capilar y del intersticio. Exactamente. El juego de esas presiones es lo que determina que el líquido vaya por un lado o para el otro. Buenísimo. Y la siguiente, por la pérdida de proteínas, por la permeabilidad capilar que pasa en el intersticio, se llena más de líquido. Sí, sí, sí. Buenísimo. No, ¿alguna otra pregunta, chicos? Sí, yo tengo una. ¿Cuáles serían los rangos de presión? ¿De presión en dónde? De la presión hidrostática capilar y de la presión oncótica capilar, así como de la intersticial. Sí, en realidad eso varía, depende del órgano. ¿Sí? Depende del órgano. Nosotros obviamente no la medimos en todos lados, en lo que es tejido cerebral subcutáneo no la medimos. Sí la medimos, por ejemplo, la presión capilar en el pulmón, ¿sí? No quiero generar un dato engorroso, pero en realidad cada lugar tiene sus valores de presiones normales. Como dijo en la parte del cerebro, en el sistema nervioso, como dijo Fede hace un ratito, es hasta 12, arriba de 15 por eso se considera presión alta. En el corazón, si vos ponés un catéter que va a la arteria pulmonar y medís la presión capilar pulmonar, no debería superar los 18 milímetros de mercurio. En la práctica no lo medimos habitualmente. Es más, si vos lees los estudios se han hecho habitualmente en perros, ¿sí? Lo más importante no es saber el valor absoluto de presión, porque va a cambiar por órgano, va a cambiar de acuerdo al estado clínico del paciente. Lo importante es entender, digamos, a grosso modo, para dónde está yendo el líquido, ¿sí? Hay un problema, digamos, porque aumentó la presión hidrostática o oncótica a un lado o del otro. ¿Qué está pasando? Nosotros habitualmente no lo medimos. Nosotros en la práctica clínica no medimos la presión hidrostática en todos lados, salvo en el pulmón por una patología que se llama distrés, y el resto lo vamos evaluando y salvo para la parte neurológica,
¿sí? Para lo que es el sistema nervioso. No sé si contesté tu pregunta, o sea, no lo utilizamos de rutina, por ahí, es para algo experimental sería más que nada. Bueno, chicos, yo de mi parte nada, vos, Fede, no sé si por querés ahí, proponer algo. no, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Bien, no, por ahí, contestando lo que dijo el chico recién, Sí. en los libros por ahí de fisiología dan algunos valores estándares como para calcular cuál es el delta de presión, digamos, de filtración. Pero es como dice Mati, por ahí cada órgano tiene sus diferencias en cuanto a la variación de las presiones. Pero si uno se pone a revisar libros de fisiología y hablan de las fuerzas de Starling, ponen un valor en cuanto a la presión hidrostática, la presión oncótica, que es un valor estándar para determinar, digamos, el delta de la presión o para hacia dónde tiene que filtrar, nada más que eso. O sea, es un valor estandarizado. Pero no sé si queda alguna duda del práctico.